Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles, es 3 de septiembre. Desde Mañanas Blue aquí con las noticias de Colombia y el mundo. Temperatura en Bogotá a esta hora 9 grados centígrados. La sensación térmica es un poquito más baja. Están operando todos los aeropuertos en Colombia. Les deseo una feliz jornada. Ánimo, que madruguen y que trabajen con felicidad. Aquí está lo más importante, también en las redes sociales. Temas virales, temas de conversación con Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz miércoles para todos. Me da pena con usted, pero como son los temas virales y de conversación en las redes sociales, tengo que empezar contándole la que es la principal conversación, comparación o tendencia en las redes sociales. ¿Cuál del es? Presidente Gustavo Petro anoche en la alocución presidencial comparado con Juan Gabriel. Por la ropa. Por la Esta es la imagen, la que estamos viendo en el canal de YouTube, por la chaqueta azul. más viral a esta hora. Para quienes no lo vieron, el presidente aparece con una... Él estaba vestido todo de lino de blanco porque venía de Riohacha, en La Guajira. Con una pinta particular, por eso la guayabera. Por eso, exactamente, Entonces, por eso el traje estaba blanco. Y lo que hacen es ponerle una chaqueta azul encima, de la un blazer guayabera, azul. Un blazer azul. Y Néstor, aunque el Azul presidente clarito. estaba hablando de temas más serios, lo viral es la ropa del presidente. Bueno, y le insisto, esta para imagen eso, de comparación. Para eso son las redes sociales, también para divertirse un poquito y para criticar frivolidades. Sí, pero no solo estas banalidades son temas de conversación. Ya hablando de temas más serios, en redes sociales están también, como se dice en ese mundo. La chaqueta del presidente, lo que pasa es que se veía un poquito rara, teniendo en cuenta que se trataba de una alocución presidencial. Más rara, teniendo y que tampoco en cuenta, estamos acostumbrados a verlos de esos colores. El presidente pocas veces usa blazer y menos azul clarito. Bueno, pero aquí nadie es crítico de moda. Sí, no, ni más faltaba. Más raro porque después viaja, después de la locución tomó un vuelo hacia Japón. Está viajando a Japón, sí señor, estará allí hasta el domingo, pero le decía que más allá de la ropa hay un tema sí más serio y es toda la tendencia alrededor de la reforma tributaria. Obviamente, como se dice también en el mundo de las redes sociales, están atendiendo al presidente por la frase de la gasolina anoche. Difícil de entender esa defensa de que los pobres no son los que usan gasolina, que no la usan casi y que por eso la reforma tributaria no los castiga. Aquí hay una tendencia, numeral ACPM, numeral gasolina, numeral IVA del 19 y numeral Carrasquilla. Por la reforma, ¿se acuerdan? El gobierno anterior de Carrasquilla, con la que se creó toda esta protesta y este paro nacional en Colombia. Ahora en redes sociales hay quienes se preguntan entonces quién sale a marchar con el IVA del 19 para la gasolina. Le aseguro que si Gustavo Petro hoy estuviera en la oposición, este país estaría otra vez incendiado con el tema de IVA a la cerveza y de IVA a la gasolina y al diésel. Eso no se lo hubiera aguantado el Gustavo Petro que hacía oposición a las reformas tributarias. Sí, señor, también es tema de conversación la entrevista aquí en Mañanas Blue ayer de Juliana Guerrero. Muy viral la declaración, la confesión, cada vez más enredado el nombramiento de la joven Guerrero en ese viceministerio del Ministerio de Igualdad. Es tendencia porque hay un nuevo capítulo y es que después de la entrevista aquí en Mañanas Blue, la representante Jennifer Pedraza desde el Congreso de la República, Néstor, salió a preguntarle que cuándo presentó las pruebas que se tienen que presentar para poderse graduar. Las pruebas como las ICFES en el colegio, las saber en la universidad. Dice la doctora Pedraza que ella tiene documentos que aseguran que Juliana Guerrero no presentó las pruebas, entonces que cómo se graduó de contadora pública. Muy bien, Camila, gracias. Una última, antes de irme. A ver. Es viral porque es que es un tema histórico, las fotos del metro de Bogotá, que ya vienen de Cartagena precisamente a la capital del país. Vamos a tener metro, qué maravilla. Camila, 5 de la mañana, 38 minutos, hablando de Juliana Guerrero, la alocución de anoche del presidente Petro era para defender el valor de la educación. Y va a poner de viceministra de Juventudes a una mujer que no tiene todavía el mérito académico, el título que se necesita, que está en el manual de funciones del Ministerio de Igualdad. Ella se llama Juliana Guerrero, pasó aquí, habló aquí, explicó y dijo que efectivamente no tiene título, no tiene tarjeta profesional. Le agrega la parlamentaria Jennifer Pedraza, no presentó pruebas saber. Javier Segura.
Hola Néstor, buenos días. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, reveló que al consultar las bases de datos del IFEX no aparece el certificado de presentación ni aprobación de las pruebas Saber Pro de Juliana Guerrero, requisito indispensable para poder graduarse como profesional en Colombia. El trámite para que Juliana Guerrero acceda al Viceministerio de la Igualdad parece estar plagado de irregularidades, de acuerdo con lo que ha revelado Jennifer Pedraza. Ella dice que al revisar los registros de los años 2023, 2024 y 2025 no aparece rastro del examen Saber Pro. Tampoco se encontraron certificados de las pruebas TIT que son necesarias para estudiantes próximos a graduarse como tecnólogos. Escuchamos a la representante del partido Dignidad. ¿Conocen ustedes alguna persona que se haya graduado sin presentar el ECAES o el Saber Pro? Seguramente no, porque en Colombia es ilegal graduarse sin tener los resultados del Saber Pro, como lo establece el artículo 7 de la Ley 1324 del 2009. Sin embargo, estamos a punto de descubrir el primer caso. Mejor dicho, estos documentos nos confirman. Néstor, Juliana Guerrero, por su parte, defendió su hoja de vida, asegurando que se graduó como contadora pública el 19 de julio, justo un día antes de que surgieran los cuestionamientos en su contra. Esto lo dijo ayer aquí en Mañanas Blue. Me gradué contadora pública porque en mi hoja de vida en el Ministerio del Interior no aparecía como contadora, porque pues yo entré a trabajar en febrero y yo no me había graduado. Lo que hice de manera muy genuina y con mucha alegría fue que me gradué contadora, y lo primero que yo hago es actualizar mi hoja de vida para poder ya... pero usted se graduó un día antes de que Cambio publicara el escándalo. Sí, es que a mí nunca me contactaron a preguntarme. Néstor, y es que los cuestionamientos no se limitan a la trayectoria académica. Según el manual de funciones del Ministerio de Igualdad, se requieren 24 meses de experiencia profesional, algo que Guerrero no cumple, ya que se graduó hace menos de 2 meses. Por eso el Departamento de Función Pública analiza si su experiencia laboral previa puede ser válida para ocupar el cargo. Javier, gracias. 5 de la mañana, 41 minutos. Hablando de educación, era el tema de la locución de anoche del presidente Gustavo Petro, que volvió a tomarse los canales privados de la televisión colombiana, interrumpió la programación durante hora y media para hablar improvisadamente sobre lo divino y lo humano, sobre Gómez Jatín, que es el legendario poeta sucreño, que murió, no como dijo el presidente Petro, de tristeza. Gómez Jatín fue muerto en un accidente en Cartagena por un vehículo, por un bus que lo atropelló. Gómez Jatín es el símbolo de los poetas malditos en Colombia. El presidente Petro haciendo gala de que es un científico, de que desprecia la ignorancia, pero haciendo una comparación con gráficos equivocados alrededor de la brecha entre la educación pública y la privada, basado él en las pruebas Saber Pro. Aquí operamos para la educación. ¿Qué pasó en nuestro gobierno? Que la educación privada sube de calidad. No nos estamos tirando la educación privada, no es una venganza. Sube bien, incluso más que los gobiernos anteriores. La educación pública, sube excepcionalmente respecto a los gobiernos anteriores. Y muestra unos gráficos que son incomparables, con malas referencias, comparándose con la pandemia manejada en el gobierno anterior, no con el gobierno Santos, que era la comparación que correspondía, por supuesto, para coger un universo un poquito más amplio. Hablando de ello, el presidente de la República, Gustavo Petro. Se supone que el mejor año fue el año COVID de Colombia, Duque. Está medida en esta forma para que ustedes vean cómo hay una tendencia de crecer en los gobiernos, excepto año COVID. Y terminamos en el 2022 aquí, en el punto más bajo de estos años. Le pregunté qué pasó en el año COVID para que haya este resultado excepcionalmente alto y me dicen es que las pruebas Saber Pro eran fáciles, precisamente teniendo en cuenta que los jóvenes estaban encerrados. Puede que hayan leído más, pero también puede que se les haya facilitado dadas las circunstancias, porque la tendencia en los años siguientes fue a caer. Que alguien le dijo, que yo no sé de dónde sale, ni dijo el presidente Petro quién es ese alguien, que antes las pruebas Saber eran más fáciles porque estábamos en pandemia. Y hablando de inglés y de idiomas y de la importancia del bilingüismo. Lo que tenemos que saber inglés, saber chino, saber francés. Mis hijos saben más idiomas que yo. Yo medio leo el francés. De inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República. Pero el español no puede olvidarse,
como no podemos olvidar las lenguas indígenas que hay en Colombia, que tienen más derecho que se a le ha ser olvidado el inglés porque es presidente de la República. Hablando de esas pruebas a ver y de los gráficos que de inmediato despertaron la misma controversia que los de la semana pasada, que fueron sobre salud. El presidente, utilizando referencias y sacando gráficos en los de salud de la semana pasada, dijo que efectivamente se había producido algún pequeño problema de quien hizo los gráficos. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Durante 1 hora y 25 minutos, los colombianos escucharon una vez más por Televisión Nacional al presidente Gustavo Petro hablando sobre lo que considera logros de su gobierno en materia de educación. Según él, se superaron los resultados de las pruebas Saber 11 con un aumento de 3,6 puntos cuando se suman instituciones públicas y privadas. Sin embargo, hay que decir que los datos que incluyó el mandatario compararon desde el año 2018 hasta el 2024, dejando por fuera el 2016 y 2017, que fueron los dos más altos hasta la fecha, desde que se adoptó el actual modelo de medición de las pruebas ICFES. El presidente además habló del promedio departamental en estas pruebas, cuestionando al Valle, Tolima y Bogotá por los resultados. A Bogotá la llenaron de universidades de garaje y ahí están estudiando los jóvenes y esto no debió ser, señor Galán, señora Claudia López, creyendo en ser pilopada y aún cree. Esto se llama Claudia López y algo Galán, pero Galán es más suave, Peñalosa y López, hundiendo la universidad pública en Bogotá. Ahora, ¿qué pasa en nuestro gobierno? Aún siguen unos malos y el malo se nos va volviendo Valle del Cauca y creo que el peor es Tolima. Ay, nuestro gobernador, dedica a hacer oposición contra Petro y se tira a su propio pueblo. El mandatario también habló de una disminución de 6 puntos en la brecha de las pruebas Saber 11 entre colegios públicos y privados, calificando esto como un éxito de la igualdad social. Con gráfica en mano, presentó cifras por áreas como matemáticas e inglés, reconociendo que no domina este idioma, aunque quisiera usarlo para poder dar discursos internacionales. Otro de los logros que presentó fue una supuesta caída en la deserción escolar. El presidente comparó los indicadores de 2022, que fueron del 4.4%, con el 2023, que fue del 3.9%, y luego 2024 con 3.6%. Sin embargo, la cifra del 2022, que fue la más alta en menos de 2 décadas, no solo cobija al gobierno Duque, porque la deserción se da durante todo el año e incluso en periodos interanuales. Al posesionarse en agosto de ese año, 5 meses de los resultados recaerían sobre su gobierno. El presidente Petro terminó este discurso defendiendo su reforma tributaria, diciendo que parte de los recursos recaudados se invierten, por ejemplo, en una mejor educación. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. El presidente Petro va en este momento para Japón a una agenda bilateral con el gobierno de Tokio. A propósito de Medio Oriente, atención, en este momento el gobierno de China está haciendo el mayor despliegue militar de su historia. Está acompañado el presidente Xi Jinping con el presidente Putin de China, está con el presidente de Corea del Norte. Un desfile militar de esta madrugada que, por supuesto, está lleno de mensajes alrededor de guerras internacionales. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta ha sido un enorme despliegue militar, pero también una enorme demostración diplomática, una diplomacia frenética la que ha demostrado Xi Jinping en ese enorme desfile, Néstor. Es que ha sido de verdad muy impresionante, con armas que se veían por primera vez y que muchos analistas internacionales están analizando para medir, para tener una medida exacta de cuál es el poderío militar de China. Así se escuchaba ese desfile. Son los militares gritando adelante, adelante, ejército invencible de liberación popular, marchen con valentía, luchen con gloria. La verdad es que el desfile, Néstor, era de una precisión milimétrica. Muchos reportajes decían en los últimos días que se habían asesorado por inteligencia artificial para vigilar cada movimiento de estos militares. Claro, una glorificación de ese poderío popular chino muy similar al realismo socialista, donde se mostraban
esta gente muy saludable, muy sonriente, muy comprometida con la patria. Esa era la imagen, y en el podio, porque esto era la Plaza Tiananmen, desde la Ciudad Prohibida, aparecían Xi Jinping en su traje Mao, acompañado de Vladimir Putin y también de Kim Jong-un, mostrando una amistad y una cercanía y un apoyo cuando el Occidente ha estado presionando a China para que le reste apoyo al mundo, Néstor.